Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto el poder estar con ustedes nuevamente a esta hora. Siempre es grato el poder comunicarnos, ¿no es cierto? El poder estar ante ustedes, ante las cámaras, ante el micrófono, ¿no es cierto? El poder transmitir, el poder llegar a tantos lugares con el mensaje, ¿no es cierto?, de salvación, con un mensaje que nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a madurar, nos va a ayudar a poder entender muchas cosas que muchas veces no las entendemos, que muchas veces no las comprendemos por distintas circunstancias, ¿no es cierto?, de nuestra vida. El poder no entender, el poder no poder saber los contextos de lo que dice la Biblia. Cada día vamos llegando al contexto, cada día vamos llegando, nos falta todavía, nos falta muchísimo. Por eso dice, pues, que buscar reino, buscar justicia, buscar su palabra, buscar día a día, buscarlo a Él, ¿no es cierto? Cuando estamos conociéndolo, poco a poco vamos conociendo a Dios, su atributo, su característica, su carácter, todo lo que está escrito. Es por eso que hay que tener una responsabilidad en poder, no es llegar y predicar. A veces la gente cree que es fácil predicar. Claro, uno puede tener el don de la palabra, por ahí por allá, junto a algunos versículos, pero no es tan fácil de entenderlo, de predicarlo, porque hay que dirigirse al contexto de lo que está diciendo cada pasaje, cada escritura. Y todo eso tenemos que saber lo que está diciendo, enfocarnos a lo que qué es lo que Dios quiso decirnos. En Romanos capítulo 8, versículo 32, me llama mucho la atención, ¿no es cierto?, en que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Fue tanto su amor es un amor eterno, es decir, desde antes de que hiciera la tierra, antes que fundara la tierra, antes que hiciera todo, ¿no es cierto? Él ya no había escogido, él tenía todo predeterminado, desde antes de todo tenía todo calculado, nada se le había escapado a Dios, a él nada se le había arrancado de sus manos, sino que él tenía el control y sigue teniendo el control de todas nuestras vidas. Dice de esta forma, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios está a favor nuestro, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Si Él está a nuestro favor, ¿quién podrá condenarnos? Si Él nos vino a salvar, Él nos escogió, dice que nos llamó de antemano, ¿no es cierto? Nos llamó, fue Él que llamó, en ningún momento lo llamamos a Él, en ningún momento hicimos un llamado, lo llamamos, ¿no es cierto? Lo llamamos por teléfono, no sé, de alguna forma.
en mi boca, mi pensar, nunca estuvo eso de haberlo llamado a Él, sino que es un llamado solo por Él. Solo Él puede llamar. Yo no puedo ponerme en el lugar de Dios para llamarlo a Él, sino que Él me llamó, me escogió, nos escogió, nos llamó. Está hablando de un número determinado, de un grupo específico, ¿no es cierto?, de sus escogidos. Entonces, vemos este gran privilegio. Dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas que cooperen para el bien de quienes lo ama y son llamados. Es decir, hemos sido llamados por Dios. Él nos ha escogido y nos ha llamado según el propósito que Él tiene para ello. Él tiene un propósito, Él nos llama y no tiene un propósito. No hay nada que Él diga, pucha, ¿qué hago con este? ¿No es cierto? No. Él nos llamó, nos escogió, nos justificó y nos entregó un propósito a cada uno. Él tiene un propósito para cada uno, tiene todo hecho el trabajo, está todo predeterminado, ¿no es cierto?, bajo su designio, y los eligió, dice, los suyos de antemano, dice, según el propósito que Él tiene para ellos, pues Dios conoció a los suyos de antemano, es decir, de muchísimo tiempo atrás. Dios nos eligió, nos conoció para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor. Entre muchos hermanos, después de haberlo elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta. Es decir, no solamente los llamó, los conoció, los amó, sino que también preparó, ¿no es cierto? Él hizo todo, ordenó todo para que tuviéramos una relación correcta, ¿no es cierto?, con la misma obra en la cruz del Calvario que Él tuvo, ¿no es cierto? Y nos llamó para que nos llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, y vuelve a hablar, a decir, y una vez que los llamó, y vuelve a decir, los llamó, es decir, el llamado, y lo vuelvo a decir, es reiterado, porque esto también nos va a ayudar para que nosotros podamos entender la elección es totalmente, 100% es de Dios. En ninguna manera el hombre tiene libre albedrío con respecto a que nosotros elegimos a Dios, nosotros lo llamamos a Dios, aceptamos a Dios, nosotros hicimos o vamos a mantener una relación correcta con nuestra fuerza porque nosotros, Dios nos dio ese libre albedrío. No, ningún libre albedrío teníamos cuando estábamos muertos. Ningún muerto tiene un libre albedrío, a no ser que resucite. Es por eso que Jesús le dice, es necesario que nazca de nuevo, Nicodemo. Es necesario el poder nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, se da cuenta que tiene un libre albedrío, ¿no es cierto? Uno sabe el bien y el mal, ¿no es cierto?, que hay con respecto a los mandamientos, a las leyes. Claro, la gente escucha, pero no oye. La gente no puede ver, la gente no puede mirar, ¿no es cierto?, porque está muerto. Si esa es la realidad. Y muchas veces nos cuesta entender ese parámetro en que la gente no puede entender. Pero ¿cómo lo va a entender? ¿No es cierto? Cuando alguien no entiende, ¿no es cierto? ¿Cómo no entiende? Porque no entiende. ¿Cómo no va a entender que la raíz cuadrada de tanto del número X es esta? Porque no entiende matemáticas. ¿Cómo no va a entender el inglés?
No entiende. ¿Cómo no va a entender no sé, el sueco, ¿no es cierto? El francés. No entiende, porque no es su lenguaje, porque no entiende. Entonces muchas veces queremos nosotros pretender que la gente entienda, pero la gente no va a entender hasta que no sea convencido, hasta que no sea resucitado, hasta que Dios no lo llame, si es escogido. Entonces, 100% Dios es el que llama, los puso en una relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas, dice Pablo, como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Él nos llamó, nos escogió, nos justificó, hizo una relación correcta con nosotros. Él arregló todo de antemano, nos amó de antemano, todo está predeterminado. Entonces, si Dios no está en contra nuestra, tenemos todo por la de ganar, todo. Y eso, Pablo dice, qué cosa tan maravillosa, poder tener a lo mejor el mundo entero en contra, pero a Dios a favor. Si tengo a Dios a favor mío, tengo todo ganado. Todo ganado. Es decir, soy más que vencedor en Cristo Jesús. No un vencedor, ¿no es cierto? Como habíamos dicho, un campeón porque yo determiné, porque yo hice esto, porque como que yo lo logré todo, siendo que Dios todo pone a favor nuestro para que lo podamos entender. Dios pone a favor nuestro para que Dios podamos comprenderlo, entenderlo, explicarlo, hablarlo, hacerlo. Todo lo que podemos entender y hacerlo es porque Él puso eso. Él tiene todo preparado de antemano, predeterminado, para que nosotros podamos obrar. Hasta las obras las tiene Él hechas de antemano. Entonces, por eso Pablo dice, qué cosa tan maravillosa es esta. Si Dios está a nuestro favor, si Dios está de nuestro lado, ¿quién? Y da énfasis, si el que está sentado en el trono, ¿no es cierto? Está sentado en el trono. ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra si Dios nos guardó? Si Dios no guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha del Padre de Dios e intercede por nosotros. Más encima. ¿Por qué? Porque está sentado al lado del Padre, está intercediendo por nosotros cuando fallamos, ¿no es cierto? Aunque Él nos perdonó, nos borró, se olvidó de nuestros pecados, pero fallamos, ¿no es cierto? Los pecados, por ejemplo, de los que vamos a cometer, tenemos abogado. Entonces, ¿quién nos podrá condenar? ¿Quién nos podrá acusar? ¿Quién nos podrá castigar? Si tenemos un abogado defensor, si Dios está a nuestro favor, no está en nuestra contra. Entonces, vemos todas estas características tan maravillosas. ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no guardó ni a su propio Hijo. Es decir, ¿en qué forma está explicando? Si Dios está a nuestro favor, no está en contra. Si Él entregó a su propio Hijo, ¿no es cierto? ¿Cómo Él no nos va a dar, ¿no es cierto?, seguridad,
salvación eterna, perdón eterno, redención eterna. Es decir, Dios no va a retroceder y condenar a sus hijos. Dios no va a retener el regalo de la salvación. Si Dios entregó a su propio Hijo por nosotros, tampoco va a dejar de darnos lo que necesitamos para vivir por Él. Tampoco va a retener la salvación, tampoco va a retener la seguridad, tampoco va a retener el regalo de Dios que Él nos tiene. Si Él no negó ni a su propio Hijo, ¿por qué va a negar una salvación eterna? ¿Por qué nos va a negar su amor que nos cubre, nos guarda? ¿Por qué nos va a negar su favor? Si no negó ni a su propio Hijo para darnos, para que pudiésemos ser salvos, para que pudiésemos ser lavados por la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿quién nos podrá condenar? ¿Quién nos podrá acusarnos? ¿Quién? ¿Quién podrá acusarnos? Si podemos entender este capítulo de Romanos 8, que es espectacular, está hablando desde antes, porque Pablo dice, soy un pobre de mí, ¿no es cierto? Soy hablando a la chilena, un desgraciado, ¿no es cierto? Si hago lo que no tengo que hacer y lo que tengo que hacer no lo hago, miserable de mí. No me acordaba la palabra exacta que dice en esa versión. Miserable de mí, desgraciado de mí, ¿cierto? Porque habían cosas que él le costaba como a todo, ¿no es cierto? Si recuerdo la película, una de las cosas que Pablo ahí mostraba la película, según la película, algunos dicen que su aguijón era donde se acordaba de todo, de aquellos que él había matado a niños, a niñas, mujeres, hombres, quizá embarazadas, ancianos, ancianas, por una causa, ¿no es cierto?, de defender la verdad de Dios. Le costó la vida a mucha gente cristiana, a mucha gente que eran seguidores de Cristo. Y dice que usted sabe que el enemigo, como no puede acusar arriba ya ante el Padre, porque el Hijo limpió el verdadero tabernáculo arriba, no puede ir a acusarnos arriba, acusa mentalmente, o usa a un hermano, a un prójimo para acusarnos, ¿no es cierto?, decirnos cosas y hacernos sentir mal. Entonces, usa la mente, esas son las artimañas, ¿no es cierto?, y que no debemos olvidarla. Empieza a acusarnos mentalmente, o mentalmente le pone pensamiento a otra persona y empieza a atacarnos. Entonces, ahí por lo menos se veía eso. Entonces, quizás qué cosa Pablo, y 3 veces Dios, Pablo le pidió 3 veces y Dios las 3 veces le dijo, con mi gracia te basta y te sobra, Pablo. Entonces nos vemos ahí el por qué Dios no le solucionó el problema. Le dijo, con mi gracia te basta y te sobra. Con mi gracia te basta y te sobra. Entonces hay momentos, hay circunstancias, ¿no es cierto?, que así como el apóstol Pablo estaba viviendo una aflicción, estaba viviendo un complicado y se sentía súper mal, se sentía horrible, decía, miserable de mí, mire lo que hice, lo que no tengo que hacer, y lo que tengo que hacer no lo hago. Pero dice, por lo tanto, ninguna condenación. Y ese fue el descanso, el suspiro, me imagino Pablo. Por lo tanto, ninguna condenación hay
para los que estamos en Cristo Jesús. Claro, para que no haya condenación, para que no haya castigo, tenemos que estar en Cristo. Haber sido escogido por Dios, haber sido llamado por Dios, predestinado por Dios, haber sido amado desde antes de la fundación de la tierra, todo eso. Entonces, cuando estamos en las manos de Dios, cuando somos escogidos, cuando somos sus hijos, estamos en Cristo, dice que no hay ninguna condenación para los hijos, para los que estamos en Cristo, para los que vivimos una vida, ¿no es cierto?, que Dios nos ha regalado su salvación. Estamos en Cristo. Dice que para ello, para aquello, no para todos, sino para los que estamos en Cristo, lo que el Espíritu Santo nos convenció de pecado, dice que para ello no hay ninguna condenación. Ninguna condenación. Y ese debe ser un alivio. Esa es la bendición más grande. Es el privilegio más grande de poder, de que Dios no esté en nuestra contra, que Dios no esté en conflicto con nosotros, que el Padre no esté en guerra con nosotros, como con otro, ¿no es cierto? Porque Él elige a quien quiere. Del mismo barro sacó un vaso de honra y otro de deshonra. De la misma masa Dios sacó. No era justo que hiciera con nosotros eso, pero nos tomó. Para nadie era justo que tomara. Dios lo sacó de gracia. Por eso es que Dios actúa por gracia. Es un regalo. No, ya lo voy a regalar. Este grupo lo voy a regalar. ¡Pum! Las 100 ovejas. Un número, ¿no es cierto?, que no es literal, sino que es simbólico. Estas 100 ovejas son mías. Estas 100 ovejas están ahí. Y queda ahí, ¿no es cierto? Como dice, le faltaba una. Y va a buscarla, y va a ir a buscarla hasta convencerla. Va a usar a sus hijos, ¿no es cierto? Y por eso dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuando uno anuncia la paz, ¿qué es anunciar la paz? Anunciar la buena noticia, el evangelio de la gracia. ¿Qué significa? Las buenas nuevas noticias de la gracia, del regalo de Dios, la salvación por regalo de Dios, ni un mérito humano. Es una buena noticia, es buena y es nueva, porque antes había que pagar, había que esforzarse, había que cumplir y no podíamos, ¿no es cierto? Y era complicado. Entonces, Dios de una u otra forma nos puso un yugo fácil de llevar y liviano. ¿En qué sentido fácil y liviano? Porque Él pagó la deuda que teníamos. Estábamos endeudados, pero hasta el cuello, hasta arriba de la coronilla, como se dice. Y Él nos canceló, nos pagó esa deuda que estábamos en dicón con Dios. Yo creo que más que dicón con Dios, por causa de nuestro pecado. Entonces, el único que podía tratar nuestro pecado era Él. El único que podía tratar, pagar, abrir los cielos era Él. Y para tener una relación correcta, solo Él tuvo que llamarnos. Nosotros no lo llamamos. Recuerda que no había ni uno justo, ni uno bueno, ni uno que entendiera. Entonces, nadie llamó a Dios. Él nos llamó, nos escogió. Sigamos leyendo. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor, está de nuestro lado, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, ¿se va a guardar de su gracia, de su favor? ¿Se va a olvidar? ¿Se va a guardar ese regalo? No se guardó ni a su Hijo, menos ese regalo lo va a guardar. Nos dio ese regalo. ¿Se va a guardar esa relación correcta que Él mantiene? No se va a guardar eso. No, Él puso esa relación correcta. ¿Se va a guardar su amistad? No. La va a tener ahí. ¿Por qué? Porque no se guardó ni a su propio Hijo. Menos, como dice el título acá que le puse,
Si Dios no retuvo a su Hijo, menos el regalo de la salvación. Menos, ya que Él pagó un precio. Hubo un pacto, hubo un negocio. Ese era el negocio. Esta es mi sangre, con esta sangre voy a pagar. Mi sangre es pura, santa, recta, y voy a pagar por el pecado. Y que Él canceló. Entonces, y Pablo dice, qué cosas tan maravillosas como esta. ¿Qué podemos decir? Gracias, 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 gracias y gracias. Gracias, Señor. ¿Qué podemos decir? ¿Qué puede decir usted? ¿Qué podemos decir de lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿De que Dios está a nuestro favor? Es decir, Señor, gracias, te pasaste. Te pasaste, Señor, gracias por lo que hiciste. No te guardaste ni a tu hijo, menos te vas a guardar. Menos te vas a guardar en tu protección, en tus bendiciones, en la salud, en que no va a haber desamparo tuyo. No nos vas a abandonar. Nada de eso. Entonces tenemos todo por qué ganar. Dice, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? Si está sentado al lado del Padre y está ahí arriba sentado y está al lado de papá y es nuestro abogado, ¿quién se atreverá a acusarnos? ¿Quién se va a atrever a acusarnos ante el Padre? Si está nuestro hermano mayor ahí defendiéndonos. ¿A quiénes Dios ha elegido para sí? ¿A quiénes Dios ha elegido para Él mismo? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Son preguntas que hace Pablo. Pablo la tenía clara. ¿Quién nos podrá condenar? ¿Quién nos podrá acusar? ¿Quién nos podrá castigar? ¿Quién nos podrá omitir un juicio contra nosotros? ¿Quién nos podrá, ¿no es cierto?, acusarnos? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Hay algo que a nosotros nos pueda separar de ese amor de Dios? Y no estoy hablando de libertinaje, no estoy hablando chipe libre, no estoy hablando relajarse, no estoy hablando de que hay que vivir la vida loca, hay que vivir la vida, ¿no es cierto? No, porque nosotros hay conciencia, no conciencia de pecado, conciencia de que hubo un costo, hay conciencia de gratitud, hay criterio. Dice que el que comenzó, Él comenzó esto, yo no lo comenzó ni usted lo comenzó, todo esto lo comenzó Dios. Dice la buena obra. Dice que Él comenzó la buena desde antes de la fundación, comenzó todo, nos justificó, ¿no es cierto? Nos perdonó, nos amó, tenía todo predeterminado. Dice que Él comenzó, lo que Él comienza, lo termina. Porque estamos en su mano. Y ese es nuestro descanso. Ese es nuestro mayor regalo y bendición, en que podamos entender las cosas de Dios, en que podamos entender estas cosas que Dios nos ha dado. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dice la Escritura, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo.
A pesar de todos estos conflictos, Pablo decía, a pesar de todo esto, él veía la victoria. Mientras más vamos conociendo los atributos de Dios, mientras más vamos conociendo su amor, mientras más vamos conociendo su carácter, su gloria, más nos enamoramos de Él y vamos viendo que como antes amábamos la vida con una locura, nos aferrábamos a la vida, nos aferrábamos a las cosas materiales, siendo que esta vida es tan pasajera. Es tan pasajera. Yo creo que para la persona que ha ido al cielo y ha vuelto, no es ni una cuestión. Toda la gente que yo he podido conversar con ella me dice, yo no quería venirme. No quería venirme. Y muchos me han dicho, si ustedes quieren que yo sea honesto, yo no quería venirme. Y delante de los hijos, yo no quería venirme. Era algo espectacular donde estaba. Porque ahí uno recién compara, ahí recién uno ve la gran diferencia. La gran diferencia. La gran, ¿no es cierto?, que uno hace proyectos, planes a largo plazo, medio plazo, ¿no es cierto? Y Dios tiene todas sus cosas, quizás Dios tiene todo calculado, Dios tiene todo planificado en su propósito. Entonces, muchas veces Dios quiere que podamos nosotros oír bien su voz. Entonces es necesario poder estar en oración, leer su palabra, para oír su voz, para dónde va la micro, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que Dios quiere que hablemos. No hablamos porque en la moda de la gracia, porque todos ahora están hablando de gracia. No, es más, siempre he hablado de gracia. Es un mandato que Dios nos ha dado para poder hablar, para poder decir, para poder comunicar no tan solo a nuestros hermanos en la iglesia, sino que también a mucha gente que pueda conocer el mensaje, este regalo de la salvación. Claro que nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos. Pablo estaba convencido. Repito, y estoy convencido de que nada podrá jamás. Primero estaba convencido que nada jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es un regalo, es un llamado desde antes de la fundación. Dios llamando a un grupo desde antes de la fundación de este mundo, escogiendo, justificándolo, predestinándolos, comenzando la buena obra y terminando la buena obra. Eso Él hace el trabajo. Él nos hace crecer, Él nos hace madurar el poder entender. Y por eso que tenemos que entender, Dios no va a retroceder. Dios no va a retroceder y condenarnos. Y quitarnos esta salvación. Y quitarnos este favor. ¿Quién nos podrá separar? Nada. Dios no va a retener el regalo de la salvación. Si no retuvo ni a su Hijo. Y va a retener el regalo. Y va a retener al último, ¿no es cierto? Aún más si son cosas materiales, si son recursos, menos de las cosas que necesitamos para hacer su propósito. Siempre Dios nos da las cosas para hacer su propósito.
según los planes. Según los planes. Él nos va a dar las cosas, el propósito. Si Dios te va a mandar a predicar a un campeonato de pesca libre o con devolución, te va a regalar y te va a dar recursos para que te compre una caña y una lancha. ¿Y para qué? Para andar jaraneando y mostrando que Dios me ha bendecido. No, con un propósito. Quizá hay uno ahí, hay una ovejita ahí, hay una oveja perdida justo ahí, en la lancha del lado. Todas las cosas Dios las da con un propósito. No es para jactarnos, no es para decir que Dios está con nosotros. Son cosas que tenemos que nosotros mirarlas de un punto de vista más de reino, no con las miradas hacia abajo, ¿cierto? Siempre nuestra mirada hacia arriba, buscando las cosas de abajo, no, buscando las cosas de arriba. Siempre mirando con ojos naturales, no con ojos sobrenaturales, con ojos espirituales. Por eso es que es necesario caminar en fe. Caminar en fe. Si Dios quiere que prediques en los medios, te va a dar otra radio. Si Dios quiere que predique, te va a dar un canal de televisión. Para Dios no hay ni un problema. Pero tampoco es para enrostrar que Dios está conmigo. Porque el de allá no le dio una radio. Porque el de mucho más allá no le dio un canal de televisión. Dios se mueve como Él quiere. Como a Él le da la gana. Todo tiene su tiempo. Y yo oraba y le decía, Señor, quiero... Él puso ese deseo en mí. No es que yo, como soy tan espiritual, sentí y le pedí a Dios. No, Él puso ese querer. Y empecé a orar por una radio. Como 3 semanas, específicamente, para extender más. Y dije, Señor, me gustaría que este mensaje, si este mensaje es tuyo, que se extienda más allá. Y Dios nos da la radio de Puerto Chacabuco, Puerto Aysén. Sin ninguna deuda, ni nada, sí, al contado. Porque en su gracia, es la gracia la que está trabajando. La gracia es que negocia, la gracia es la que compra, la gracia es la que vende, la gracia hace todo. Nosotros somos simples obreros, somos simples trabajadores, barros, obedeciendo a la voz del Espíritu. Nada más. Dios no va a retener el regalo de la salvación. Si Dios entregó a su propio Hijo por nosotros, menos, y tampoco va a dejar de darnos lo que necesitamos para vivir por Él. Enfermo, Dios nos va a proveer sanidad. Y ahí quizás hemos pedido 3 veces de una u otra forma. De una u otra forma, Dios va a hacer igual la obra. La va a hacer igual. Si no escatimó ni a su propio Hijo, no va a escatimar sanidad. Y Él va a sanar cuando Él quiere, ¿eh? Va a dar las cosas cuando Él quiere. Solo te animo y que te afirmes en su palabra, en lo que Él dice. ¿Quién somos nosotros? Somos sus hijos, heredero, coheredero, escogido, llamado, predestinado, justificado, santificado, glorificado. ¿Qué más? Sentado ahí juntamente con Cristo. Todo. Y nuestra herencia también, está en nuestra garantía. Porque Él nos va a llevar, ¿no es cierto?, cuando venga a buscarnos, en su gloria. En su gloria.
nos llamó para llevarnos a la salvación, llevarnos a la gloria. Esa es la convicción que tenemos. Qué carta más consoladora, ¿no es cierto? Más confiadora hacia nosotros, esta carta de Pablo, Romanos 8. Qué carta, qué pluma, ¿no es cierto? Más que Pablo, el Espíritu Santo inspirando en Pablo. Así como se dice, ¿no es cierto?, que son los hechos del Espíritu Santo. Otra cosa que siempre se ha dicho también, que los hechos, el único libro que no tiene amén, porque va continuando hacia nosotros. Ese fundamento que dejó el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, apostólico, ese fundamento que dejó ahí Dios, ¿no es cierto?, establecido, inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros podemos trabajar en ese fundamento y construir y edificar hacia arriba para que podamos crecer, para que podamos entender. Aún recuerdo un centro de estudios, ¿no es cierto?, que aún recuerdo que nos enseñan, decía, los hechos no son de los apóstoles, los hechos son del Espíritu Santo. A veces los títulos, ¿no es cierto?, de las versiones nos sacan mucho el contexto de lo que quiere decir. Los hechos, eso lo hizo el Espíritu Santo. Inspiró a tantos hombres y nos sigue inspirando y seguirá inspirando hasta que Él venga a buscarnos. Nos predestinó y nos llamó. Y no yo me llamé, ni yo llamé a Dios, ni tú llamaste a Dios. Él nos llamó. Él me declaró justo. ¿Qué significa justo? Recto. No, pero ¿cómo eso? Recto. Él me justificó, Él me hizo justo, Él nos hizo recto. Una relación correcta. Entonces por eso Pablo dice, ¿qué diremos? ¿Qué podemos decir estas cosas tan lindas, tan bellas? De que Dios está a nuestro favor, de que Dios está con nosotros, no está en contra. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a apuntar con el dedo? ¿Quién nos va? Nadie. Si tenemos todo a favor, todo a favor de nuestras vidas. Hechos 2:23, y termino con esto. Hechos 2:23 dice: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de los gentiles sin ley, ¿no es cierto? Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Este fue entregado por el plan predeterminado, es decir, de antemano ya estaba hecho, ya estaba todo calculado, ya estaba todo planeado. Todo planeado. Esto no fue una idea de último momento, sino que fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Dios lo guiará y lo protegerá hasta el día que usted llegue a su presencia. Esta interpretación de lo que hemos estado leyendo afirma que antes de la fundación del mundo Dios eligió a ciertas personas para que recibieran el regalo de la salvación. El regalo de la salvación. No fue una idea de último momento. A última hora, no. De mucho antes de que Dios hiciera la tierra. ¿Qué le parece si oramos juntos? Si entramos al lugar santísimo, entramos al trono de gracia a interceder por aquellas ovejas perdidas que andan por ahí, que están medio incómodas y el Espíritu Santo está convenciendo.
y aquellos que se sentían culpables, condenados, acusados. Esta es una palabra, ¿no es cierto? Si Él no negó ni a su Hijo, menos va a negar la seguridad de nuestra salvación, ni la justificación, ni su amor. Nada menguará. Nada menguará. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por todo. Porque no te guardaste ni a tu Hijo, menos te vas a guardar. Menos te vas a guardar de los beneficios. Menos te vas a guardar de las añadiduras. Menos te vas a guardar de que el regalo tú nos puedas arrebatarnos, porque es un regalo, Señor. Gracias porque hemos sido justificados. Gracias porque tú no vas a negar y vas a retirar tu amor, tu misericordia sobre nosotros. Nunca más me enojaré con ustedes. ¿Quién nos acusará? ¿Qué podemos decir? Nunca vas a quitar eso, porque ni quisiste, ni harás, ni te vas a negar. No negaste a tu Hijo. Por amor, menos vas a negarte en los beneficios, en todo lo que nosotros necesitamos en esta vida, Señor. Señor, muchos necesitan sanidad en esta noche. Eres tú el que hiciste la obra. Muchos necesitan seguridad, protección, necesitan afirmarse bien en esta salvación y estar seguros. Muchos necesitan, Señor, algo ahí en su matrimonio, en su esposo, en su esposa, en sus hijos. Algo está pasando, algo está ocurriendo, porque Él no negó ni a su Hijo, menos va a negar todas las cosas. Él ya hizo todo, Él ya pagó por todo, Él está ahí. Su amor es eterno, nunca cambiará. Bendiciones. Será hasta la próxima, desde acá, desde Coyhaique, de nuestra linda y hermosa región de Aysén, nuestra tierra patagona. Le enviamos muchas bendiciones. Chao, chao.